Buenos días. Para nosotros es un placer y es un privilegio compartir con todos ustedes esta magnífica presentación del profesor Alfredo Suárez. El doctor Suárez es un magnífico gastroenterólogo, excelente endoscopista terapéutico y diagnóstico y es para nosotros en Colombia un referente internacional. Para mí es un placer presentar a ustedes en nuestro canal esta magnífica presentación. Muchas gracias, profesor Suárez, por toda su ayuda y todas sus enseñanzas. Me siento muy honrado de que haya sido invitado a participar, a dar esta conferencia por Valencia Palpacén, que es quizás la conferencia más emblemática de la Sociedad de Gastroenterología o de las reuniones de la Sociedad de Gastroenterología, aunque no es la única ni la más importante quizás, pero es la que más tradición tiene. Bueno, que agradezco a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, a su presidente, al doctor Guillermo Vitía, y a toda la junta directiva que hayan tenido, me han dado el honor de dar esta conferencia. Antes quería agradecer a mi hija, Marianela, por su hermosa presentación. Me emocionó mucho todo lo que expuso de mí, y de lo cual yo también siento un gran orgullo y una gran satisfacción de trabajar con ella. Y lo que puso de los hijos, de los nietos. Solamente quiero dar un tip como se hace en la colonoscopia. Es raro y yo, afortunadamente, eso me siento bendecido, de que todos los hijos, los nietos están aquí conmigo en Barquisimeto. Yo sé que muchos de los que están oyendo esta conferencia o que están participando en este congreso tienen la lamentable situación de que sus hijos, sus nietos están fuera. Y bueno, ese es el país en que estamos y tenemos que seguir adelante. Como ya ella dijo, María dijo que yo tenía un interés especial por la colonoscopia. Sí, de eso voy a hablar, de la colonoscopia. La colonoscopia es el mejor método de evaluación del colon, eso sin ninguna duda. Al principio de mi experiencia como gastroenterólogo y el posgrado de gastroenterología, la colonoscopia no era un examen de primera línea, era el colon por enema. Yo recuerdo que a un paciente se le hacían hasta 3 colon por enema antes de llevarlo a la mesa operatoria y a veces no se conseguía el tumor en el colon derecho que se pensaba que se describía en el colon por enema. De manera que la colonoscopia sustituyó, después de mucho tiempo, porque muchos gastroenterólogos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, se negaban a aceptar la colonoscopia como el mejor examen de primera línea en la evaluación del colon. Hoy en día no hay ninguna duda en eso, de que la colonoscopia es el examen primordial para evaluar a un paciente con sospecha de enfermedad colónica. Por otro lado, la pesquisa colonoscópica y la polipectomía endoscópica ha logrado reducir la incidencia y mortalidad por cáncer colorectal en muchos países, como Estados Unidos, países europeos, y esto no hay ninguna duda, y hay suficientes pruebas, estadísticas y trabajos sobre esta situación. Tanto es así que en la época de pandemia, que se ha reducido enormemente el número de colonoscopias, en un 90% en los Estados Unidos, se ha calculado que un 32% de casos de cáncer no se han dejado de diagnosticar. Y posiblemente va a aumentar el número de cáncer de colon en el futuro próximo. De manera que la colonoscopia es un examen fundamental en la práctica diaria de nosotros los gastroenterólogos. Todos lo hacemos, todos tratamos de hacerla cada vez mejor, pero hay que hacerla para que sea una colonoscopia que cumpla los objetivos de ser el primer examen de exploración del colon. Tiene que ser hecho bien hecho, tiene que ser de calidad. ¿Qué significa una colonoscopia de calidad? Que sea efectiva, es decir, que se estudie todo el colon completo, hasta el ciego, que tenga una alta detección de lesiones, que se llama el ADR, que sea alto, por encima del 25% en algunos países, que sea segura, que no sea sin complicaciones, y que sea confortable. O sea,
que tenga las mismas molestias. Muchas veces el paciente tiene que repetirse la colonoscopia y es bueno que el paciente tenga por lo menos no un mal recuerdo de su examen. Para lograr una colonoscopia de calidad se requieren tres condiciones, en mi opinión. Primero, una excelente preparación del colon. De eso no voy a hablar porque ha habido muchos webinars muy buenos que he visto sobre el tema. El paciente tiene que estar en una sedación adecuada. También es un tema que requeriría una conferencia completa. Yo me voy a referir básicamente a la técnica colonoscópica, que es lo que más siempre me ha interesado. Disculpen. Y ha sido como la pasión pues, mía de aprender a hacer mejor la colonoscopia, la técnica y enseñarla también. Voy a hablar de tres aspectos: la técnica de inserción, la colonoscopia difícil y la técnica de retirada. La colonoscopia es difícil si lo comparamos con la gastroscopia, por ejemplo, porque es debido a la anatomía del colon. El colon es un órgano que tiene segmentos que son intraperitoneales y otros segmentos que son retroperitoneales, como es el colon descendente, el colon ascendente, el recto. Y esto es lo que, y además de eso, el colon es diferente en las personas. Unos más redundantes, otros menos redundantes. De manera que eso hace que la colonoscopia sea difícil para todos los que están empezando a hacer colonoscopia, pero con el tiempo, con la habilidad, con el entrenamiento, van mejorando hasta que logran, y siguiendo las técnicas adecuadas, logran alcanzar hacer colonoscopia más fácil. El principal obstáculo que se encuentra cuando uno hace colonoscopia en la inserción es la inserción en el ángulo recto sigmoide, que es un ángulo que está situado, que tiene una dirección posterior y hacia la izquierda en la pelvis, lo que hace que sea como un tirabuzón que va de la parte el recto es situado en la parte posterior de la pelvis y el sigmoide está situado en la parte anterior de la pelvis. Y de hecho, y además va hacia la izquierda. Ver que este ángulo, tirabuzón, el recto sigmoide, hay que enderezarlo, rectificarlo. Y quizás esta sea la maniobra para mí más importante que hay en la colonoscopia para evitar que la colonoscopia sea más difícil o para facilitar la colonoscopia más adelante. ¿Cómo se hace esa rectificación? Cuando uno pasa al canal anal, debe insuflar un poco, identificar el charco de agua que está situado generalmente, que se localiza en la cara lateral izquierda del recto, a la hora 9. Uno tiene que orientar el endoscopio, colocarlo de manera que quede ese charco a la izquierda, a la hora 9. Y con esa orientación se va uno acercando hasta alcanzar, manteniendo esa misma orientación, se va a llegar desde el recto hasta el ángulo recto sigmoide, que es un ángulo que está situado generalmente en la parte inferior de la visión endoscópica, y uno tiene que rotar en sentido horario. Esta es la única situación en toda la técnica colonoscópica, en toda la técnica de inserción, donde la rotación del colonoscopio siempre es en sentido horario, de izquierda a derecha, en sentido de la aguja del reloj. Esto se hace al llegar al ángulo recto sigmoide, se rota el paciente, se rota a la derecha, se engancha y se avanza en el sigmoide. El avance en el colon izquierdo, que es quizás la parte más difícil de la colonoscopia y la que consume más tiempo, o mejor dicho, uno debe consumir la mitad del tiempo de la colonoscopia en la técnica de inserción, en la inserción en el colon izquierdo. Porque si uno logra rectificar adecuadamente el recto, sigmoide y descendente y alcanzar el ángulo esplénico con 50 centímetros, prácticamente la colonoscopia ya está hecha y lo que falta va a ser muy fácil alcanzar el ciego en pocos minutos.
Pero la inserción en cono izquierdo se dificulta justamente por razones anatómicas. El sigmoide es una estructura tubular, o no es una estructura tubular, o mejor dicho, no tubular, perdón, sino es una sucesión de ángulos donde habitualmente no se ve la luz, hay que buscarla. Por otro lado, su tortuosidad es muy variable en cada paciente y su movilidad, que es la base para poder rectificarla, depende del tamaño y la actitud del mesocolon sigmoide. Y por otra parte, el ángulo sigmoide ascendente es generalmente el más agudo de todo el colon. Y como decía el doctor Chinja en su libro o en su clase, este es el secreto de la colonoscopia: enderezar, rectificar el ángulo sigmoide descendente. ¿Cuáles son los tips que tenemos para avanzar en colon sigmoide? Primero, uno no debe nunca empujar, sino avanzar deslizando, rotando, utilizando la mano derecha con torque, siguiendo buscando la luz del sigmoide, porque uno, como les expliqué, no es una estructura tubular, sino una sucesión de ángulos. Entonces, las guías que uno tiene para seguir la luz son las líneas arqueadas, la dirección de la tenia, la sombra, donde hay sombra en la imagen endoscópica, hacia abajo la luz. Lo importante para avanzar en colon sigmoide en forma más rápida y logrando lo que se llama telescopear el colon dentro del colonoscopio, en el colonoscopio, es avanzar colocando los ángulos del sigmoide en la parte de arriba a la hora 12 y abordarlos, engancharlos con flexión y luego rectificar un poco y con torque generalmente horario, aunque a veces es antihorario, lo veremos en un video, rectificar. Ese es el otro secreto de la inserción en el cono sigmoide y descendente en el cono izquierdo, es colocar siempre los ángulos en la parte de arriba, engancharlos y rotar y rectificar ese ángulo retirando. Avanzar con flexión, nunca usar deflexión de la punta del aparato y rectificar para ir telescopiando el colon. En esta parte de la colonoscopia es muy importante usar agua. El agua facilita muchísimo porque el peso del agua desangula el colon sigmoide, elimina los ángulos o desangula el colon sigmoide y permite el avance más adecuado. En cambio, el aire más bien aumenta la angulación del colon sigmoide. Yo soy un fanático del uso del agua en colonoscopia, la uso en todas las colonoscopias y pienso que es quizás el mayor avance que ha habido en la técnica colonoscópica en los últimos años, la utilización de agua sobre todo para la técnica de inserción. A veces, o generalmente se forma, cuando uno está avanzando en el colon izquierdo para llegar al ángulo esplénico, se forma una asa en N. Se forma casi siempre. Y hay que evitar que esas asa en N aumenten. Y para ello ayuda mucho la compresión abdominal, que hace el ayudante en hipogastro, que firmaba el doctor Jerome Weil, con compresión abdominal inespecífica. Incluso cuando uno ya está rectificado en ángulo esplénico, con 50 centímetros de instrumento de introducción en el colon, y está viendo el colon transverso del ángulo esplénico, esta maniobra de comprimir el abdomen en la parte inferior, en la pelvis, va a ayudar para que no se reforme el asa en N, que tiende a formarse cada vez que uno trata de avanzar. En este video vamos a ver algún resumen de todo lo que he explicado del avance en colon izquierdo. Aquí estamos viendo el recto, entrando, y esto que está aquí abajo es el ángulo recto sigmoide, que como vemos se aborda con rotación horaria. Siempre. Eso es quizás la clave de la colonoscopia. Cuando los residentes no hacen esta maniobra de rotar el ángulo en el recto sigmoide a la rectitud horario, sus colonoscopias van a ser siempre difíciles.
Una vez que se avance en sigmoides, entonces, como les explicaba, lástima que se ve un poco, el video un poco fallo, pero sí se ve como como hay que abordar los ángulos, siempre colocándolo en la parte superior de la luz y con flexión abordarlo. Nunca usar la deflexión de la punta para avanzar. Para avanzar el colon derecho, si uno ha hecho bien las cosas en el colon izquierdo y el colon izquierdo está rectificado, posiblemente va a llegar en unos minutos al ciego. Uno puede, yo siempre pienso que la inyección al ciego, mientras más rápido, mejor. Si usted la puede hacer en 2 minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, eso está bien. Lo que no es posible que dure 30 minutos haciendo una colonoscopia y no está llegando al ciego. Pero, como le digo, si uno mantiene rectificado el colon izquierdo, posiblemente va a ser muy fácil, muy rápido la llegada al ciego. Ayuda también a aspirar, y en ese momento todo el agua que ha introducido la puede aspirar, y eso reduce el tamaño del colon y facilita que el colonoscopio llegue al colon ascendente y baje hasta el ciego. También ayuda a la compresión abdominal, lo que llamaba el doctor Jerome Way, que son específicas, que es para subir el transverso que está a un lado o para tratar de avanzar en la punta del instrumento hacia el ángulo hepático. Si al tratar de avanzar, muchas veces uno cuando está en el colon derecho, en el ángulo hepático, y trata de avanzar y ve que se forma un asa, pero el paciente no siente dolor, el abdomen está hablando. Es importante durante la colonoscopia, el mismo colonoscopista o el anestesiólogo o el ayudante que esté tocando el abdomen. Muchas veces el abdomen está duro, distendido y uno no se da cuenta y lo está haciendo una maniobra inadecuada. Pero si el abdomen está hablando y uno puede avanzar, puede intentar lo que llamaba el doctor Way, avanzar con asa. Yo lo hago con frecuencia y uno avanza con asa hasta que se engancha, por ejemplo, en el ángulo hepático, y una vez enganchado se retira con torque, generalmente el torque horario, y logra rectificar todo el colon en este segmento y rápidamente llega al ciego. El ciego es el objetivo de la colonoscopia. Uno tiene que llegar al ciego y llegar al ciego significa tocar el orificio pendicular, ni siquiera verlo, sino tocarlo, dice el doctor Bolt de Australia. No es, esta foto de la derecha no es ciego, pero esa no es la foto que se debe poner en un informe de endoscopia. La foto tiene que ser esta, la de la izquierda, y ser el orificio pendicular. Y esto hay que hacerlo siempre y a veces cuesta. A veces es difícil llegar al ciego y si uno está mucho rato en esta posición de la derecha y hace todas las maniobras posibles y no logra llegar al fondo. Y muchas veces detrás por debajo de la válvula cecal va a conseguir una lesión. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ayuda? Ayuda a la aspiración, compresión en hipogastro, como ya expliqué, para evitar que se forme el asa, que a veces es la que no deja que se llegue al ciego profundamente. Muchas veces poner al paciente lo que llama el doctor Borque medio boca arriba, o sea, los hombros en supino y se mantienen las caderas de posición lateral. Eso es suficiente para que el colonoscopio llegue al ciego fácilmente. Hay casos donde hay que cambiar la posición del paciente a la lateral derecha para poder llegar al ciego, pero llegar al ciego es quizás el objetivo fundamental y es una indicador de calidad de colonoscopia. Y un colonoscopista que se valore debe estar por encima del 95 o 100, o mejor todavía, si el 98% de su colonoscopia alcanza el ciego. La ileoscopia es indispensable. Hay mucha controversia en esto. Algunos piensan que no es necesaria, pero yo pienso que si uno no la intenta siempre, pues cuando necesita realmente hacerla, no va a dominar la técnica. Entonces, en toda la colonoscopia debemos intentar hacer la ileoscopia, canular la válvula ileocecal. Es indispensable en pacientes con diarrea, con dolor abdominal,
y en la evaluación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y no se puede dar sorpresa. Este es un paciente que vi hace muchos años, que se estudió por una pesquisa de cáncer de colon, y cuando entré al hilo me encontré con esta lesión que resultó carcinoide bastante grande que hubo que operar. ¿Cómo es la técnica de endoscopia? Si uno ve la válvula de cálculo, se ve en esta pues, en la diapositiva de la izquierda arriba, es muy fácil, porque simplemente colocando enganchando el labio superior de la válvula, uno entra como se ve en el dibujo. Pero generalmente uno no ve, no logra ver la válvula ileocecal como se ve en la diapositiva superior. En estos casos ayuda la técnica que se llama el síndrome del arco y la flecha. El orificio ventricular es el arco y la flecha de ese arco señala hacia dónde está la válvula ileocecal, y uno entonces debe hacer la maniobra, como vamos a ver en este video corto, donde se ve cómo se hace. Esto sería el orificio ventricular. Estoy siguiendo la dirección de la flecha y vemos que la válvula está justamente donde señalaba la flecha del arco del apéndice. Voy a hablar ahora un poco sobre colonoscopia difícil. El doctor Beitia siempre le gusta, que se interesa mucho en este tema, y me llama varias veces que hable de colonoscopia difícil. Definir la colonoscopia difícil es una cuestión difícil también, porque para una persona que está empezando, casi todos son difíciles. Pero hay dos situaciones donde la colonoscopia es difícil para todo el mundo, aún para los más expertos, que son el colon sigmoide angulado y estrecho, lo que yo llamo colon sigmoide fijo, y el colon largo y redundante, con frecuencia dilatada. Hay una revisión del doctor Douglas Reck muy buena sobre este tema reciente, que les recomiendo. El colon sigmoide fijo se debe a una estrechez y angulación severa del sigmoide, como consecuencia realmente de enfermedades ventriculares, episodios de diverticulitis, cirugía pélvica, y todavía más si hay radioterapia previa. El colon sigmoide fijo es la causa más frecuente de colonoscopia difícil, es la causa más frecuente de colonoscopia incompleta, y es la causa más frecuente de perforación de colonoscopia por colonoscopia diagnóstica. Los casos, afortunadamente, en mi experiencia, no he tenido muchos años haciendo colonoscopia con una perforación, que yo sepa, pero las que me han informado de otros colegas siempre ha sido en pacientes que han intentado forzar pacientes con colon sigmoide fijo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben hacer para manejar esta situación? Primero que todo, avanzar con torque. Nunca empujar. Aunque uno vea luz, no empujar. Siempre utilizando el torque, que es la mano derecha, que tratando de telescopiar y no confundir muchas veces un divertículo con la luz, que es otra cosa que pasa muy frecuente en estos casos. Yo recomiendo que no se da demasiado. A veces el anestesiólogo, cuando el paciente empieza a sentir dolor, a manifestar dolor, tiende a sedar más al paciente para que no. Yo creo que es recomendable, sobre todo a los que están empezando en colonoscopia, que el dolor le está avisando y que el examen se está haciendo de forma inadecuada, que es peligroso. ¿Verdad? Que yo prefiero que el paciente se queje un poco y sepa lo que está pasando. Nunca forzar. Siempre le he dicho a todos los alumnos que han pasado por mi servicio y cuando estaban en el posgrado, a Marianela, a Marta, que está en CUR, que es otra hija, que no, si usted no puede pasar en un paciente con colon sigmoide fijo, no se ponga a forzar. Suspenda el procedimiento, llame a otro colonoscopista más experto o solicite un colonpolinema o una colonoscopia virtual. El agua ayuda bastante en la inserción en los pacientes con colon sigmoide fijo. La buscapina también ayuda un poco. Y lo que siempre se ha recomendado es que cuando uno no puede pasar con el colonoscopio convencional, cambiarse a un microscopio más delgado, como un colonoscopio pediátrico o un gastroscopio.
La experiencia nuestra ha sido con el enteroscopio, que es un aparato, porque el gastroscopio, sí, tiene una punta distal más corta y facilita el avance en este colon angulado y estrecho, pero es más rígido y puede perforar, y a veces uno pasa la zona estrecha y con un aparato corto no logra llegar al ciego. Por esta razón, cuando adquirimos el enteroscopio para hacer enteroscopia, comenzamos a usarlo para estos casos, sin balón ni sobre tubo, y tuvimos una muy buena experiencia que presentamos en un congreso de Sociedad de Gastro en 2016. 62 pacientes con colon sigmoide fijo, los cuales no se logró pasar con el colon convencional. Se intentó con el enteroscopio y logramos pasar el segmento estrecho en 59. Esto es un 95%, que es una buena casuística, y comparamos con otras casuísticas similares. Es interesante que de esos pacientes, en 7 pacientes, la indicación de la colonoscopia era porque había sospecha de cáncer en el colon derecho. Y en esos 7 pacientes logramos pasar la zona estrecha del sigmoide y llegar al ciego y demostrar que solamente había cáncer en 3 de esos 7 pacientes. La otra situación de colonoscopia difícil es el colon redundante, colon muy grande. Eso se ve en pacientes muy grandes, mucho tamaño, gordos, obesos, perdón, o sobre todo en personas que han sido operadas, bariátricos, que rebajan mucho, pero el colon les quedó grande. Entonces, cuando uno empieza a hacer la colonoscopia, consigue que tiene un sigmoide sumamente redundante o ángulo esplénico sumamente redundante y se consume todo el aparato y no logra avanzar. Esta situación a veces es verdad que es de las más difíciles. Lo que a mí me ha servido en estos casos, y el doctor Rex, un ícono de la colonoscopia en el mundo, recomienda ampliamente, es usar agua, pero inundar el colon de agua para lograr que ese sigmoide redundante se enderece por el peso del agua. Cuando yo tengo un paciente que sospecho que tiene un colon, va a ser una colonoscopia difícil, porque el peso es muy alto, gordo, desde que comienzo a inyectar agua. Generalmente yo lo hago con el equipo de irrigador de Herbe, puede uno irrigar continuamente, pero si uno no dispone de este equipo, puede usar un inyectador de 50 cc y colocar al paciente 1 litro, 2 litros de agua, lo que sea necesario, pero de verdad que es la mejor ayuda que hay para resolver estos casos. Algunas veces, en casos muy extremadamente difíciles, hay que intentar la colonoscopia con un colonoscopio con balón, o sea, ayudado con balón. Lo hemos hecho un par de casos en situaciones donde realmente es necesario llegar al colon, al ciego, o hacer la ileoscopia en colon muy redundante, y se ha hecho la colonoscopia ayudada con los balones y sobre todo. Por último, me voy a referir a la etapa de retirada de la colonoscopia, que es cuando realmente comienza la colonoscopia. Esta parte, la parte difícil de la colonoscopia es llegar al ciego. Pero la parte más importante es la retirada, porque es cuando vamos a ver las lesiones, cuando vamos a hacer un diagnóstico, cuando vamos a hacer procedimientos terapéuticos, una polipectomía. Y esta etapa hay que hacerla muy bien. Incluso hay normas de calidad, según las normas de las diferentes sociedades de endoscopia y de gastroenterología, de que la etapa de retirada no debe durar mínimo de 6 o 8 minutos. Esta es una situación que yo nunca he entendido, porque si uno pasa 8 minutos en el ciego, o 7 minutos en el ciego, le queda 1 minuto para el resto del colon. Yo creo que eso es un límite de tiempo. Uno tiene que examinar totalmente, o lo más que pueda, toda la mucosa colónica, y eso hay que hacerlo primero manteniendo la visión tubular, no venirse retirando pegado a la pared, sino en el tubular y moviendo la punta para ver toda la circunferencia de la luz colónica.
A veces el coloscopio se retira bruscamente y hay que volver a entrar. Es muy importante revisar el ciego varias veces. Yo entro realmente 2 o 3 veces al ciego porque es la parte de donde generalmente se encuentran las lesiones más difíciles, sobre todo las lesiones cerradas, que se esconden mucho. Entonces, ya es una norma de revisar el colon derecho varias veces, 1 o 2 veces. Una cosa muy importante es planchar los pliegues. Eso significa que uno, y para eso es muy útil el capuchón blando que yo uso con frecuencia en el colonoscopio, o casi siempre lo utilizo, a no ser que el paciente tenga una estrechez del colon sigmoide, donde también el capuchón dificulta el avance. Pero el capuchón ayuda, y está demostrado, desde que aumenta el índice de detección de lesiones, porque permite planchar, abrir y ver la cara próxima de la aorta del colon. Hay que aspirar y cambiar de posición al paciente porque a veces los charcos de agua no permiten ver, hay que lavar, eliminar las burbujas con algún antiflatulento. Y lo más importante es observar cualquier mínimo detalle que llame la atención. Yo siempre digo a todo el equipo, a los anestesiólogos, a la enfermera, que todos los ojos, somos 6 ojos viendo la pantalla, porque muchas veces hay intenciones que las ve el anestesiólogo y uno no las ve. Cualquier cambio de color, cualquier interrupción del patrón vascular, perdón, un área elevada, un área deprimida, área de hemorragia, las capas de moco que a veces tapan, están por encima de una lesión cerrada. Todo eso hay que estar evaluándolo y cuando uno ve cualquier cosa que le llame la atención, utilizar cromoscopia. A mí me gusta mucho utilizar la cromoscopia convencional con azul de metileno, que dispongo del equipo FAIS, que es cromoscopia electrónica, pero el uso de azul de metileno, a mí me parece muy bueno usarlo cuando yo veo una lesión sospechosa. Voy a mostrar algunos casos para finalizar, donde podemos ver la utilidad del azul de metileno. Como les digo, lo más importante de la colonoscopia es la retirada. Hay que durar el tiempo que sea necesario, hay que pasar, no se puede dejar de realizar ningún ángulo, hay que planchar los pliegues para observar el lado proximal del austra. Fíjense aquí, esta lesión qué bonita quedó. Y este último caso que voy a presentar es un paciente del doctor, un colega de argumento del doctor Joel Ballester. Siempre me gusta presentarlo porque he hecho incluso con un equipo de baja resolución, pero y cualquiera puede decir, bueno, ya llego a ciego, ya puedo retirarme, pero el doctor Ballester insistió, lavó, insistió y ya vio el apéndice, pero si uno examina mejor ver una lesión totalmente neoplásica, maligna, que se ha podido ir si no se llega al ciego profundamente. Para terminar, quiero leerles un fragmento del prefacio del libro de colonoscopia de los doctores Jaron Wade, Douglas Reis, Christopher Williams, que son íconos de la colonoscopia en el mundo, que a mí me parece que es muy bueno. Ellos dicen que para muchos endoscopistas, realizar colonoscopia no es considerado un trabajo, sino más bien una pasión. Cada colonoscopia es una oportunidad de mejorar la vida del paciente, de precisar un diagnóstico y a la vez de disfrutar aplicando nuestras habilidades y aprendiendo nuevas técnicas. Yo coincido con este pensamiento de estos médicos y bueno, muchas gracias por su atención.